que está apasionado por rumiar conceptos, tópicos, nociones a lo largo de los siglos y no se cansa de ello, ¿cierto? Esto sucede, por ejemplo, con la noción de identidad y más específicamente con la noción de identidad personal. Entonces, este ha sido como el tópico de mi interés y he tratado de rastrear qué de identidad personal ha tratado de trabajar Judith Butler, filósofa norteamericana, en su obra selecta, pues de inicios de los 90 en adelante. Siguiente, por favor. Entonces, si quisiéramos hacer un recorrido muy rápido, muy general sobre la noción de identidad personal, podríamos iniciar desde la antigüedad en términos de pensamiento filosófico. Sin embargo, es en la modernidad solamente cuando nosotros encontramos ideas fuerza, es decir, autores que se dedicaron concretamente a indagar, a profundizar en esta noción de identidad personal, ¿cierto? Y ellos mismos llegan a la conclusión de que si bien han profundizado en sus obras en la noción, es una noción inacabada. ¿Qué quiere decir esto? Que las conclusiones parciales a las que llegaron fueron precisamente parciales, no pudieron determinar, es que la noción de identidad personal en efecto es esto. Por tanto, por identidad personal no podemos entender una noción acabada. Encontramos entonces los aportes en el caso de la modernidad de Locke y de Hume. Ahora, ya en la edad contemporánea también encontramos varios autores, varias autoras que se encargan de profundizar cada uno pues, en su línea de trabajo en esta noción de identidad personal. A mí me ha llamado particularmente la atención el caso del italiano Roberto Esposito, que si bien no se encarga de trabajar la noción a fondo de identidad personal, sí deconstruye la noción de persona. Entonces, cuando él en su libro empieza a hablar de que la noción de persona es un invento, es una construcción, más no un atributo del ser humano como tal, es decir, que es una máscara y nos remite al prosopón griego, ¿cierto? Esta máscara que se puede quitar y poner. Entonces, el atributo de persona es algo que también se puede quitar y poner. Y por esa línea, entonces, nos deja también en entredicho la noción misma de identidad personal. Por el lado de la filosofía analítica, encontramos, por ejemplo, Parfit nos propone simplemente la noción de identidad personal basta que cumpla con la relación R, ¿cierto? Una continuidad psicológica independientemente del tipo de causa. Siguiente, por favor. Ahora bien, si nosotros, como lo he dicho, he hecho un paso muy general, muy rápido por estos autores, nos detenemos a preguntarnos cuál es el sujeto de identidad personal que ellos estudian, la respuesta no nos sale tan evidente y tan rápido. Es decir, nosotros no podemos decir quién es el sujeto de identidad personal de Hume, de Locke, de Parfit, de Esposito. No podemos decir si es un sujeto que tiene esta u otra cultura, esta u esta otra identidad, ¿cierto? Es más bien un sujeto ideal en todos los casos, porque ellos precisamente buscan la generalidad de la identidad personal. Sin embargo, nosotros sabemos que estos sujetos ideales no existen. Todos nosotros, en cuanto sujetos, y si llegamos a ser sujetos de identidad personal, estamos incrustados en unos contextos socioculturales particulares y concretos. Entonces, podría decirse que a lo largo de la historia de la noción de identidad personal pareciera haber un olvido, una suerte de olvido, no sabemos si intencional o si precisamente no se percataron de ello, alrededor de qué representa la identidad personal en términos ya sea de género, ya sea de sexo. Y aquí es donde entra pues concretamente la obra de Judith Butler, que indirectamente entra a preguntarse cómo juega el género en la identidad personal. Es decir, si yo vaciara al sujeto de la identidad personal de lo que se asume es su contenido esencial, llamémoslo, si yo no soy hombre y no soy mujer, ¿sigo siendo una persona? Esa es una pregunta que a mí me estimula pues, a iniciar esta investigación. Siguiente, por favor. Entonces, Judith Butler, filósofa norteamericana,
que este es un concepto muy interesante, más bien una anécdota muy particular de Judith Butler. No se desempeña actualmente en el campo de la filosofía canónica, ¿cierto? Ella trabaja en los estudios literarios, en la retórica, porque precisamente se define a sí misma como una disidente de la filosofía, es decir, el pensamiento filosófico canónico no necesariamente va a estar de acuerdo con las propuestas de Judith Butler. Ella se hace particularmente reconocida en el mundo académico occidental por una de sus primeras obras que se denomina El género en disputa, Gender Trouble, de 1990, y de ahí en adelante se establece como una de las pioneras, ya sea de los estudios de género por un lado o de los estudios queer también, ¿cierto? Que en estas últimas 3 décadas han tomado una fuerza bastante importante, especialmente en el ambiente anglosajón, y poco a poco en el ambiente latinoamericano ha ido ganando también unos espacios, digamos, a fuerza precisamente de este tipo de ejercicios, un poco de irrumpir en lo que todavía consideramos una filosofía canónica, homogénica, ¿cierto? Entonces, un poco el perfil de Judith Butler, y ella, yo considero que acentúa ese olvido de la sexualidad en lo que, ojo, en su obra tocará 2-3 veces la noción de identidad personal como tal, es decir, no es su interés fundamental la identidad personal, pero sí es su interés general y primario el género como concepto y cómo, en cuanto personas atravesadas por el género, somos precisamente personas o no. Entonces, viene una pregunta que se desprende de la que les mencioné anteriormente, y es: si hay una persona que milita al margen de la norma binaria de género, ¿puede seguir siendo una persona? En otras palabras, la noción de persona es una convención antes que un atributo esencial de los seres humanos. Precisamente en Gender Trouble, Butler presenta su teoría de la performatividad de género, y gracias a esta teoría es que se hizo pues particularmente conocida en el ámbito académico. ¿Qué presenta esta teoría? Básicamente Butler retoma de los estudios feministas, especialmente de los estudios que hoy día consideraríamos conservadores, la aparente distinción que existe entre sexo y género. Es decir, algunos de los primeros feminismos estaban de acuerdo en que sexo era a naturaleza lo que género era a cultura. Es decir, el sexo como este sustrato biológico, ¿cierto?, inmodificable, inmutable, sobre el cual se construía el género precisamente como un elemento cultural. Butler va a decir no. Esta distinción también es aparente, es decir, no estoy de acuerdo con que el sexo sea a biología o a naturaleza lo que el género es a cultura. Ella va a proponer, y esta es una de sus ideas más revolucionarias, el sexo en cuanto sustrato corporal también es una construcción cultural. Y uno, cuando lee por primera vez estas líneas, uno se queda como incómodo, ¿cierto? Se acomoda en la silla y uno dice, ¿pero qué estás diciendo? Butler no es ingenua, es decir, no está afirmando que somos hacedores de nuestra biología en ningún momento, sino que está diciendo que en el momento en el que nosotros a los fetos o a los neonatos les asignamos un sexo por sus genitales, estamos asignando también unos roles que se esperan de esos cuerpos sexuados. Es decir, cuando nos damos cuenta que el neonato tiene pene y testículos, se espera que sea un hombre y que tenga este tipo de conducta en términos culturales, que está orientado a la reproducción, que debería ser por tanto heterosexual, que debería vestirse de esta manera y no de otra. Entonces, en ese sentido, Butler dice, oiga, el sexo también va a ser una construcción, no es simplemente un sustrato neutro del cual no podemos hacer nada, sino que por el contrario, a fuerza de repetición se ha elaborado esta noción del sexo para hacerla pasar como algo construido o natural. Siguiente, por favor. ¿De dónde toma la performatividad Butler? De la teoría de los actos de habla de Austin. Básicamente
¿De qué trata esta teoría? Que podemos hacer cosas con las palabras. De hecho, hacemos cosas, creamos realidades con las palabras. Cuando el juez o el sacerdote dice, los declaro marido y mujer, en ese momento se crea la institución del matrimonio. Entonces, esa performatividad de hacer cosas con las palabras la toma Butler para justificar cómo a través del discurso se crea la realidad del sexo como algo natural, a fuerza de repetición. Es decir, de tanto decirnos que los hombres y las mujeres hacen esto o lo otro, entonces se naturaliza la noción de sexo. Por tanto, Butler va a concluir, oiga, en vez de sexo hablemos de género, porque como ambas cosas son construcciones culturales, quedémonos más bien con el género como noción amplia. Continuamos, por favor. Entonces, encuentra Butler en la performatividad una potencia, es decir, hay una fuerza. Foucault ya en la historia de la sexualidad había definido que el poder, si bien oprime a los sujetos y a las individualidades, no los oprime completamente, es decir, siempre queda un resquicio para la resistencia. Y de ahí Butler toma ese aspecto para definir que la performatividad, así como por un lado podríamos decir tiene una carga opresora porque crea la noción de sexo biológico como si fuera natural, al mismo tiempo deja un resquicio para que los sujetos y las individualidades también hagan resistencia a ese poder, precisamente a través de la performatividad, es decir, a través de la repetición discursiva. Entonces, ¿qué pasó en décadas recientes? Las colectividades minoritarias, en términos de identidades sexuales o de género, empezaron a apropiarse de los insultos, es decir, de los peyorativos que se dirigían hacia ellos, maricas, putos, machorras, areperas, empezaron a apropiarse de eso que en un inicio era un insulto y empezaron a repetirlo, es decir, hacerlo de forma iterativa, algo propio, y empezaron ahora a identificarse con esos sustantivos. Entonces, se le quitaba la fuerza violenta, se inhabilitaba el peyorativo, se le daba vuelta a través de un ejercicio performativo y entonces servía ahora como un sustantivo identitario, ¿cierto? Entonces, hoy día es muy normal que haya personas que se identifiquen a sí mismas como maricas, como putos, y no lo entienden desde el punto de vista peyorativo. Siguiente, por favor. Finalmente, entonces, ¿qué logro entender yo de este recorrido que hace Butler? Butler toma el ejemplo de la drag queen, que son estas imágenes que hemos visto en las diapositivas. Las drag queens básicamente son hombres cisgénero que se trasvisten para un ejercicio artístico como mujeres y hacen performance artísticos. Entonces, en Butler, la drag queen es ese ícono que a través del ejercicio en el que se conjuga por un lado la performatividad y por otro lado el performance, se subvierte la norma de género, es decir, se burla de lo establecido en la norma de género a través del arte y dice, oiga, yo no necesariamente tengo que ser identificado como un hombre o como una mujer, y ahí, ¿sigo o no sigo siendo una persona? Es decir, la drag queen se burla pero al mismo tiempo pregunta, ¿soy o no soy un ser humano? Por eso decidí titular la ponencia Los monstruos de la teoría de género. ¿Por qué? Porque para las personas que se ubican dentro de la hegemonía del género, cuando se encuentran con una persona no binaria, con una drag queen, con alguien que no logran inteligir, no saben dónde ubicarlo. Oiga, ¿es hombre o es mujer? Por esa forma en la que se viste, por esa forma en la que actúa. No es de inmediato como que llego, la saludo y interactúo con ella, sino siempre hay un bloqueo. Necesito ubicarla, necesito saber dónde ponerla. Entonces, si nosotros nos vamos a un plano ontológico, esa persona está fuera del plano de mis representaciones. Es decir, es un monstruo para mí en el sentido de que de primera mano no necesariamente es una persona, porque no sé si es hombre o si es mujer. Muchas gracias. Damos gracias al ponente José Jason por su participación. Abrimos el espacio de preguntas para el ponente.
preocupación muy actual sobre las nuevas masculinidades. ¿Cómo se puede comprender el concepto de performatividad de Judith Butler en la identidad personal del hombre homosexual? Escuchado. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo siento que en este caso para mí es una pregunta muy personal, ¿cierto? En cuanto a hombre homosexual, yo de primera mano no sabría responder, ¿cierto? ¿Qué te puedo decir? El ejercicio performativo es una afirmación permanente del ser, de lo que yo he decidido ser, ¿cierto? Y quienes estamos dentro de las disidencias identitarias, es decir, que no comulgamos con la norma hegemónica del sexo o del género, estamos constantemente en ese ejercicio afirmativo, en ese ejercicio entonces de decir, oíste, yo soy sin la necesidad de que tú me valides, porque en algún momento en los discursos de género precisamente se creyó de que debíamos luchar por la aceptación. Yo no necesito que ninguno de ustedes me acepte, así como ninguno de ustedes necesitan que yo los acepte. Convenimos en que hay respeto mutuo, ¿cierto? Pero más allá de eso, no tiene por qué haber una exigencia de algo. Entonces, nuevas masculinidades, yo siento que, por lo menos desde Butler, no tienen cabida. ¿En qué sentido? En que Butler no busca el agrupamiento, la generalización, sino ella aboga por las individualidades. Entonces, yo te devolvería la pregunta: ¿qué tipo de hombre quieres ser? Que naturalmente es la pregunta que yo me hago todas las mañanas, ¿no? Me preguntaba... ¿Dónde estás? Hola. Me preguntaba respecto a la performatividad en estas disidencias de sexo y género. También se da como una performatividad en la disidencia, y hasta qué punto puede ser de una forma consciente o también se construye inconscientemente esas formas de representación. Súper, muchas gracias. Esa pregunta yo la tuve al inicio del planteamiento del problema de la tesis, y es que nosotros como academia cometemos el craso error de academizarlo todo, ¿cierto? Es decir, y a veces somos hasta atrevidos, hasta groseros, porque entonces tomamos las realidades sociales, las realidades culturales, y nos las apropiamos para escribir sobre ellas. Entonces, si nosotros nos vamos a clases sociales desfavorecidas, empobrecidas, donde en efecto hay unos ejercicios que nosotros como académicos podríamos denominar performativos, para esas personas esa palabra ni siquiera existe. Es decir, ellos y ellas se la juegan por sobrevivir a través de lo que nosotros consideramos un ejercicio performativo. Es decir, la mujer trans en alguna de las comunas aquí de Medellín, que es una valiente en atreverse a hacer, simplemente a salir de su casa, a ir a trabajar seguramente en la informalidad, no es consciente de que está haciendo un ejercicio performativo, porque probablemente ni siquiera logró terminar el bachillerato debido al acoso escolar que vivió, ¿cierto? Entonces, ese es un desafío, me parece a mí, de la academia. ¿Cómo acercar estos avances que hacemos desde el punto de vista teórico, que no dejan de ser interesantes, pero para que ayuden a que menos gente se muera allá en las comunas, allá en los barrios pobres, que se la juegan por vivir su identidad al margen de la norma hegemónica del género? La pregunta que yo tenía es si el ejercicio performativo es solo una representación de la identidad personal o también es una creación de nuevas identidades. Ok. Yo no considero que sea una representación, porque en cuanto a performatividad es algo que se está haciendo constantemente, y en cuanto a hacerse es realidad, no es representación. Es decir, cuando yo represento algo es como que si lo estoy trayendo en su realidad, está allá y yo lo represento acá a través de un ejercicio escénico, por ejemplo, ¿cierto? El teatro en cierta lectura podría ser un ejercicio de representación. La performatividad, Butler no la ve así.
La performatividad es el ejercicio cotidiano, constante, permanente. En este momento estamos viviendo ejercicios performativos y no nos damos cuenta. ¿Cuál es el ejercicio? Yo aquí puedo empezar a leer millones de ejercicios performativos que ya están instaurados, ¿cierto? Pero que se siguen haciendo para seguir reforzando la norma de género. Miremonos cómo estamos vestidos. Ese es un simple ejemplo de un ejercicio performativo. Si yo hubiese llegado acá con unos boleros y una ropa un poco más llamativa, seguramente la atención no se hubiese centrado tanto en mi discurso, sino en lo que tengo puesto. Porque yo estaría ahí tratando de subvertir esa norma de género que viene instaurada performativamente en lo hegemónico. Es decir, que los hombres nos vestimos con camisa y las chicas se visten con blusa. Entonces yo considero que no es una representación, es una acción constante la performatividad. Mi pregunta también va un poco más orientada hacia la que precisamente el compañero acaba de decir. Trastoca un poco más el tema acerca de la identidad y va más que todo sobre esas teorías queer y las narrativas progresistas de identidad que ha habido sobre ello. En este caso, pues, se toca un poco el tema del travestismo, que se dice pues, que trastoca completamente esa división entre el espacio psíquico interno y externo, y de hecho se burla del modelo que expresa el género, así como de la idea de una verdadera identidad de género. Entonces me gustaría saber, en este sentido de la identidad, cómo es que, digamos, la teoría queer podría percibirse desde esa vertiente. ¿Podrías reformularla? No la agarré, la pregunta. Okay. ¿Cómo, digamos, esa teoría queer puede percibir el concepto de identidad cuando, digamos, lo que ha hecho ella ha sido burlarse de, o sea, desde el género ha sido, pues, como lo ha tomado como una. Ok, bueno, listo. No sé si podemos presentar la última diapositiva, por favor. Entonces, el último párrafo es un intento de conclusión preliminar de lo que yo he logrado avanzar en la tesis. Me permito leer. Puede haber en Butler una propuesta antiidentitaria, en la que identificarse con el género es someterse a la norma, mientras que su subversión se entienda como una búsqueda o construcción genuina del sí mismo. En efecto, de lo que yo he podido avanzar hasta el momento, en Butler, la identidad, así como el género, son nociones a destruir. Entonces, por eso para mí es interesante ver y lograr llegar al menos a una conclusión un poquito más elaborada de qué entiende ella por identidad personal y por qué nos invitaría a no estar de acuerdo con ella, con esa noción. Entonces pienso que va más un poco por ese lado, como establecer esas lógicas antiidentitarias, ya sea que van en contra directamente de la identidad o simplemente que buscan superarla. Bueno, por cuestiones de tiempo, esta es la última pregunta y ya finalizamos con la ponencia. Dos cosas, Jason. Habermas habla de que toda racionalidad es interesada, ¿no? Entonces, aquí no se puede hablar de un discurso que sea meramente contemplativo, sino que efectivamente le apunta algo. A mí me parece interesante es que dijiste, no se pide reconocimiento, no se trata de eso. Sin embargo, se buscan reivindicaciones legales a propósito de eso. Me gustaría mucho que hablaras de ese asunto. Gracias. Bueno, creo que mi afirmación fue, no pedimos aceptación. No pedimos aceptación. Porque así como las personas que se ubican en la lógica hegemónica del género, es decir, que se identifican a sí mismos como hombres o mujeres, primero cisgénero, es decir, que su identidad coincide con su biología, por un lado, y además heterosexuales, a ellos los vamos a denominar la hegemonía del género, y que esto no es un peyorativo, no es que, ay, ahora porque son heterosexuales entonces está mal. No, solo que en cuanto a hegemonía hablamos por mayoría, ¿cierto?
lo que se considera culturalmente aceptado, culturalmente aprobado. Ahora, cuando yo sugiero que no requerimos de aceptación, es porque en ningún momento nos ponemos debajo de la lógica hegemónica. Porque si así lo hiciéramos, estaríamos reconociendo que somos menos, y no lo somos. Así como quienes están dentro de la lógica hegemónica no nos piden que nosotros los aceptemos, entonces estamos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Entonces, por eso no se trata de aceptación, se trata de cumplimiento de la ley, ¿cierto? Cumplimiento de la Constitución política. Los principios de la Constitución son claros, no dicen a los cisgéneros los trataremos así, pero a los trans los trataremos de esta manera. No, dice el derecho a la vida es inviolable en todo el territorio nacional, no habrá pena de muerte, punto. No dice para quiénes sí o para quiénes no. Entonces, en ese sentido es el que no estamos buscando aceptación. No necesito que me aceptes. Como así tú no necesitas que yo te acepte. Necesitamos cumplir la Constitución política y, si queremos, respetarnos. ¿Cierto? ¿Qué es respetarnos? Es tener un trato cordial, poder establecer ese tipo de diálogos en los que ojalá y haya mucho desacuerdo para que sea algo interesante, porque si no, pues tampoco estaríamos haciendo filosofía. Gracias.